Bastetania, un nombre para un lugar. Según los antiguos geógrafos griegos y romanos, esta región ocuparía parte de lo que hoy es la Alta Andalucía y sureste de la península. Los bastetanos estarían centrados aproximadamente en una línea que une Cartagena con Algeciras, más o menos. En todo ese espacio vamos encontrando un salto, una nube de puntos que serían esos asentamientos nucleares, esos ópidas nucleares, digamos las capitales de las distintas comunidades de la tribu de los bastetanos. Desde Málaga, Granada, sur de Jaén, sur de Albacete, sur de Murcia, prácticamente la totalidad de la provincia de Almería y la mayor parte de la provincia de Granada estarían ocupados por estas poblaciones ibéricas, al margen, por supuesto, de la zona de la costa, que siempre, desde prácticamente el siglo VIII, tiene presencia fundamentalmente de origen fenicio. Las altiplanicies granadinas fueron hace casi 3000 años testigos mudos del desarrollo de la primera cultura propiamente mediterránea de la península ibérica. Prácticamente toda la zona central del altiplano granadino está distribuida casi de forma equidistante con asentamientos, digamos, principales, como podríamos decir algo así como capitales ibéricas. Desde el sur hacia el norte tendríamos Acci, en la actual Guadix, luego tendríamos Basti, muy cercana a la actual Baza, Tutují, frente a Galera, y para terminar por el norte Arquilaquis, en Puebla de Don Fadrique, en un cerro conocido como el Mulata de Casavieja. Detrás de estas tierras yermas aún quedan notables elementos de la tecnología, religiosidad y arte de los bastetanos. La Dama de Baza, las tumbas tumulares de Cámara de Galera o el nombre del dios ibérico Netón en un epígrafe de época romana son señas de identidad de este pueblo que se sometió de forma muy distinta a la presión que los romanos ejercieron sobre ellos durante el periodo de expansión de su imperio, casi medio milenio después de configurarse como cultura propia. Tras la crisis de la cultura argárica a mitad del segundo milenio antes de Cristo, las poblaciones que ocuparon este vasto territorio se reorganizaron en pequeños poblados, donde se estructuraron en sistemas sociales poco complejos. Cuando los fenicios provenientes del lejano oriente, costas entre el Líbano y norte de Israel, fundaron sus emporios comerciales en las costas de Andalucía hacia el siglo VIII a.C., estas poblaciones entraron en contacto con ellos, integrando parte de su cultura con la propia, llegando a crearse interacciones culturales donde los fenicios se fueron iberizando mientras prestaban a los indígenas algunos de los avances tecnológicos que traían con ellos. La metalurgia del hierro, la arquitectura y sistemas constructivos, la utilización del torno y nuevos tipos de hornos para la producción alfarera, la escritura y la estructura del comercio entre los más destacados. Pero también el lenguaje se debió de ver afectado por este continuo contacto. Nuevas palabras relacionadas posiblemente con el comercio, prácticas religiosas y funerarias, mecanismos de organización social y otra serie de aspectos culturales que dejan escasa o nula huella en el registro arqueológico. Tras un momento de crisis a finales del siglo VI a.C., se crean los óppida, núcleos urbanos donde la aristocracia ibérica estructura los mecanismos de organización social y expresa su poder a través de nuevos modelos urbanos. 2 siglos más tarde, la población que vive en estos óppida se incrementa notablemente y como consecuencia de esta expansión demográfica se ponen en cultivo nuevas tierras para lo cual se crean aldeas fuera de los principales núcleos de población. A mediados del siglo III a.C., el general cartaginés Asdrúbal desembarca en Cádiz para iniciar la conquista de la península ibérica. Los bastetanos mantienen en principio buenas relaciones con ellos, incluso algunas actividades económicas como la minería se ven fuertemente incentivadas.
A finales de este siglo, los romanos se enfrentan a los ejércitos cartagineses en suelo peninsular. Es la Segunda Guerra Púnica que afectó profundamente a las tribus bastardanas, ya que como consecuencia de su colaboración con los vencidos, Roma decide destruir algunos óppida, tachándolos de colaboracionistas. Las distintas ciudades de la Bastetania reaccionaron de forma completamente distinta a la presencia romana, lo cual de entrada nos puede dar un indicio, en la línea de lo que decíamos anteriormente, de considerar que la Bastetania no es un Estado. Si hubiera sido un Estado uniforme, la totalidad del Estado hubiera estado o a favor o en contra del mundo romano. Como consecuencia de ello, lo que hemos podido observar es que mientras que en algunas zonas la gente se amolda rápidamente al mundo romano, se presta a apoyar a las invasiones romanas, en otros lugares son absolutamente masacrados. Y quizás uno de los elementos más interesantes o de los aspectos arqueológicos más interesantes que se han documentado en la última década en las investigaciones que se han realizado en el altiplano granadino está aquí, en Puebla de Don Fadrique. Otras ciudades como Acci, Guadix, Basti, Baza, Tutuj y Galera asumieron la nueva realidad y perduraron hasta convertirse en ciudades romanas, aunque con carácter muy distinto. A finales del siglo I después de Cristo, apenas quedan restos de la que fue la cultura ibérica, casi un milenio de idiosincrasia que llegó a marcar uno de los periodos más fascinantes de la formación de nuestra sociedad. La cultura bastetana presenta una amplia variedad de aspectos. No es necesariamente homogénea, ni en el tiempo ni en el espacio. Son poblaciones propiamente indígenas, se han desarrollado su cultura aquí. ¿Influidas por quién? Obviamente, aparte de la propia característica de las culturas indígenas, tienen algunas influencias de otras culturas externas totalmente mediterráneas, como pueden ser los fenicios por un lado, los cartagineses, los griegos y finalmente los romanos. Los arqueólogos han intentado captar de distintas formas lo esencial del mundo bastetano sin llegar a conseguirlo. La Bastetania no fue un estado único con una capital como nosotros la entendemos hoy en día. Cada ciudad, cada oppidum, era independiente. Hay que pensar una cosa, cuando hablamos de una tribu no estamos hablando de un estado. Las tribus son poblaciones que internamente funcionan de forma independiente. No es un gran estado bastetano con una capital, como algunas veces se ha intentado decir, Basti, sino que serían distintas ciudades que tendrían un antecesor común, unos antecedentes comunes, unas raíces culturales comunes, que incluso les permite una comunicación importante entre ellos, se sienten más o menos identificados, pero que son independientes política y económicamente. Las ciudades bastetanas eran relativamente pequeñas, normalmente no superaban las 10 hectáreas de extensión y estaban rodeadas de potentes murallas de piedra y adobe. Las calles eran irregulares y las casas estaban situadas en distintas terrazas, siguiendo la topografía de los cerros donde se ubicaban. Muy cerca de las ciudades estaban las necrópolis, las ciudades de los muertos. Están normalmente separadas del asentamiento por un río, el cual parece representar la mitología de la muerte al más allá a través del agua, divinidad natural muy arraigada en la cultura bastetana y que debía representar un ritual de purificación muy semejante al del fuego. Este también formaba parte del ritual de la muerte, ya que los difuntos eran quemados en piras de madera y sus restos introducidos en urnas de barro o, en el mejor de los casos, en cajas de piedra. Uno de los mejores ejemplos es la propia escultura de la Dama de Baza, que sirvió de urna a las cenizas de una joven princesa allá por el siglo IV a.C. La religión también se expresaba en ciertos rituales durante los cuales se ofrecían bebidas a las divinidades. Tras ello, el vaso utilizado para esta ofrenda se rompía dejando sus restos a los pies del oferente. La artesanía ibérica logró singulares ejemplos de alta precisión tecnológica. También son notables los elementos decorativos como fíbulas, imperdibles para sujetar los mantos, y anillos de bronce. Granada ha sido tradicionalmente uno de los puntos geográficos que más información ha aportado al mundo ibérico. No tenemos más que recordar necrópolis tan importantes como la de Galera o hallazgos tan fabulosos como la Dama de Baza. Son referentes básicos en el mundo ibérico. Sin embargo, todavía hoy seguimos sin saber qué pasa con el mundo ibérico en la provincia de Granada. Del mundo bastetano nos quedan los restos que los arqueólogos se empeñan en interpretar. Algunos expuestos en museos como los de Galera y Baza. Otros permanecen enterrados a la sombra de futuras investigaciones que, con tecnologías cada vez más sofisticadas, puedan arrojar una luz, por tenue que sea, sobre uno de los momentos más fascinantes de nuestra historia.